Bien, continuando con los videos, en esta ocasión estoy realizando este video sobre el tema de resolución de triángulos rectángulos, resolución de triángulos rectángulos, curso de trigonometría, ¿ya? Trigonometría. Para este capítulo, hay tres casos de triángulos que va a quedar sus catetos en función de alguna razón trigonométrica. El primer caso es cuando tienes el ángulo agudo y tienes de dato la hipotenusa. Tienes el ángulo agudo y tienes de dato la hipotenusa. Cuando eso sucede, automáticamente los catetos de este triángulo van a estar en función de la hipotenusa multiplicado por el seno, y el adyacente va a ser la hipotenusa multiplicado por el coseno del ángulo. Este es el primer caso, cuando tienes hipotenusa y tienes el ángulo, ¿no? El segundo caso, cuando tienes el cateto adyacente y el ángulo. Automáticamente su cateto opuesto va a quedar en función de la tangente y su hipotenusa en función de la secante. Obviamente también multiplicado por el dato que me dan, que sería el cateto adyacente. Cuando me dan cateto adyacente y ángulo agudo. Este es el segundo caso. El tercer caso es cuando me dan el cateto opuesto y me dan el ángulo. Y automáticamente su cateto adyacente va a quedar en función de la cotangente del ángulo multiplicado por el dato del cateto opuesto, y la hipotenusa en función de la cosecante. La idea es que te aprendas los tres casos, ¿no? Para que tú lo puedas reconocer rápidamente en un ejercicio. Si por ahí no te aprendiste los tres casos, hay una regla práctica que ahora les voy a enseñar, ¿no? Esta es la regla práctica. Con esto ya puedes quizás identificar y rápidamente completar, porque si te das cuenta son completar lados o hipotenusa, ¿no? Catetos o hipotenusa sobre un triángulo rectángulo. Entonces empezamos. A ver, ¿qué pasa si este es el ángulo θ y su hipotenusa que sea B? ¿Qué me dieron? El primer caso, que era cuando tenía la hipotenusa y tenía el ángulo, ¿sí? ¿Qué dice la regla práctica? Lo que quiero entre lo que tengo, que me da la razón trigonométrica del ángulo θ. Entonces yo quiero, digamos, el cateto opuesto que le voy a poner X. Yo quiero el cateto opuesto que le voy a poner X. Entonces lo que quiero es X. Le pongo X. Entre, dice. Lo que tengo, ¿quién tengo? A B. Y B, ¿qué cosa es? Hipotenusa, ¿sí? Cuando eso pasa, dice qué cosa, debe darte la razón trigonométrica. Entonces lo que yo quiero es el cateto opuesto. Tengo la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es o resulta de la división del cateto opuesto sobre hipotenusa? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Si por ahí te olvidaste, lo único que debes de recordar es el SOHCAHTOA, ¿no? SOHCAHTOA. Listo. Y aquí completas solo con hipotenusa. Aquí también completas con hipotenusa. ¿Qué tienes acá? El opuesto y tienes hipotenusa. Opuesto y hipotenusa. Están hablando del seno. Entonces, ¿qué es la regla práctica? Lo que quiero es X, entre lo que tengo es hipotenusa. O sea, lo que quiero es cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica es? El seno. O sea, este es el seno del ángulo, ¿no? Listo. Ahora, como tú quieres X, B está dividiendo al otro lado, ¿cómo va a pasar? A multiplicarse, ¿no? O sea, X simplemente es el bebecito multiplicado por el seno del ángulo, ¿no? Ya está, ¿ves? O sea, ahora sí, con toda seguridad, tú dices, ¿no? Si este es el ángulo θ, este sí o sí debe ser, ¿quién? B multiplicado por el seno, ¿no?, de θ. Listo, ya está. Ahora quieres el cateto adyacente. Ahora lo que deseas es Y, digamos. Este es el Y.
Lo mismo, ¿no? Quiero Y, que es cateto adyacente. Tengo hipotenusa, que es B. Cateto adyacente entre hipotenusa, ¿qué me da? Coseno, ¿sí? Entonces, lo que quiero es Y entre lo que tengo, que es la hipotenusa, cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Qué razón trigonométrica me da? Me da el coseno, ¿no? Del ángulo, ¿no? Cos de teta. Y hago lo mismo. B que está dividiendo pasa a multiplicar. O sea, el valor de Y es simplemente bebecito multiplicado por el coseno de teta. Entonces, ahora sí ya con toda seguridad, BC, profesor, vale B multiplicado por el coseno del ángulo, ¿no? Coseno de teta. Listo. Ahí está, ¿ves? Y este es el primer caso. Este es el primer caso. Simplemente utilizando la regla práctica, ¿no? Lo que quiero, entre lo que tengo, y recordar obviamente, ¿no? Las razones trigonométricas. Si quiero si quiero las que siguen, solo es invertir, ¿sí o no? Quiero la cotangente, es la inversa de la tangente, o sea, adyacente sobre 1, opuesto. Quiero la secante, es la inversa del coseno, o sea, hipo sobre A, ¿no? Hipotenusa sobre A. Si quiero la cosecante, simplemente es la inversa del seno, o sea, hipo sobre opuesto, ¿no? Y ya está. Ahí están las 6 razones trigonométricas, ¿no? Si sabes de memoria, genial, ¿no? Genial. Ya, eso mismo pasa aquí, ¿eh? Aquí que decía, ¿qué es lo que quiero? Cateto opuesto. ¿Qué es lo que tengo? Hipotenusa. Asha. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Cateto adyacente. Tengo hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es? Coseno. Y solo le multipliqué por el B, por el dato, ¿no? Y obviamente el coseno y el seno debe ser del ángulo agudo. Eso es lo mismo está aquí. Está aquí. Solo que acá en el lugar de X o de Y, aquí está como AB, ¿no? AB. Este es lo que quiero. ¿Qué es lo que tengo? B minúscula. Cateto opuesto entre hipotenusa, seno. Es lo mismo. Es lo mismo. Ya, este es el caso 2, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quiero acá? Quiero cateto opuesto. ¿Qué es lo que tengo? Adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿quién es? Tangente. ¿Sí? Ahora quiero hipotenusa. Hipotenusa en entre adyacente, ¿quién es? Secante. ¿Sí? Es lo mismo, ¿ves? Practícalo, por favor. Tercer caso, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Cateto adyacente. ¿Qué es lo que tengo? Cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto, ¿qué es? La cotangente. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que quiero? Hipotenusa. Hipotenusa entre cateto adyacente, entre cateto opuesto, es la cosecante, ¿no? Hipotenusa entre cateto opuesto es cosecante. Listo. Ya está. Las 3 reglas prácticas. Adicional a eso hay otro teoremita cuando quieres hallar el área en función del seno, ¿no? Si tú quieres hallar el área en función del seno, obviamente el seno debe estar entre los dos catetos de un triángulo X, ¿no? Un triángulo X. Si por ahí le damos valorcito y acá le damos 4 y acá le damos 6 y al ángulo le damos 30 grados, por ejemplo, ahí el área. Entonces la superficie o área será, pues, ¿no? Multiplicación de 4 por el 6, ¿no? 4 por el 6 entre 2 todavía, y eso todavía multiplicado por el seno del ángulo, ¿no? En este caso seno de 30, ¿no? Seno de 30 grados. Entonces, reemplazando, aquí puede simplificar, ¿no? 3 por 4 me va a dar 12 multiplicado por el seno de 30. Seno de 30 es un medio, ¿no? Saco mitad, me queda 6 por 1. La respuesta sería 6. ¿Cómo es área? Unidades cuadráticas, ¿no? Unidades cuadráticas. Eso sería un ejemplo simple y práctico, ¿no? Adicional a eso, tengo algunos 3 ejercicios extra. 3 ejercicios extra similares a los problemas que vas a trabajar y que se va a trabajar en clase. Pregunta número 1 dice, si ABC es un cuadrado, hallar el perímetro. ABC es un cuadrado, hallar el perímetro. Si es un cuadrado, entonces automáticamente tiene sus lados iguales, ¿no? Entonces, si a este lado le damos A, este también debe ser A, este también debe ser A, y todo BC también debe ser A, ¿no? Listo.
Lo único que nos falta hallar es EC, ¿no? ¿Cuánto vale esta distancia? ¿Para qué? Porque yo lo que necesito es el perímetro, ¿sí o no? Y tú sabes muy bien que el perímetro se representa con la letra 2P. Y eso es simplemente la suma de todos los lados. Si tú te das cuenta, es un cuadrado, es 4 veces A, ¿no? A más A más A es 4 veces A. Entonces necesitas el valor de A. Y lógicamente, sí o sí, el valor de A va a salir de aquí, ¿sí o no? Pero para eso necesito esta distancia, porque ya puedo sumar con el 25 y ese es el valor de A, ¿no? Bien, entonces por ahí está la estrategia y aplicamos, ¿no?, la regla práctica. ¿Qué es lo que tienes? Tienes el adyacente. ¿Qué es lo que quieres? El opuesto, ¿no? El opuesto. Entonces, cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿qué cosa es? Cateto opuesto entre cateto adyacente, ¿qué cosa es? Eso es tangente, ¿no? Entonces, rápidamente, con la reglita práctica, profe, este de acá le aumento el A, ¿sí o no? Este sí o sí es el A por la tangente del ángulo, ¿sí o no? Tangente de teta, listo. Esta es la distancia de E hasta C. Y ya puedo yo hallar rápidamente, ¿no? Acá va a salir una ecuación y de ahí voy a hallar A, pues, ¿no? De ahí va a salir A. Entonces, profesor, el valor de A simplemente es la suma de ¿quién? De 25 más el S, ¿sí o no? 25 más el S. Pero el S, ¿quién es? Es el A por la tangente de teta, ¿no? Listo. Profe, está sumando al otro lado, ¿cómo pasa? Restando, pues, ¿sí o no? Pásalo a restar nomás, tangente de teta. Y eso es igual a 25. Profe, se repite el A en ambos, factorizo, ¿no? Factoriza, pequeño saltamonte. Entonces, esto va a ser 1 menos tangente de teta, ¿no? Profe, este está multiplicando al otro lado, ¿cómo va a pasar? Simplemente al otro lado pasa como división, ¿no? Entonces va a quedar simplemente a 25 entre 1 menos tangente de teta, ¿no? Tangente de teta. Listo, así quedaría el valor de A. Y esto si multiplico por 4 es 100 entre 1 menos tangente de teta, ¿no? Pero como las claves están en función del exponente negativo, este que está abajo lo puedes pasar arriba, ¿sí? Por potenciación se puede, ¿sí? Claro. Eso simplemente es 25 multiplicado por 1 menos tangente de teta elevado a la menos 1, ¿no? Cuando subes de la fracción, ¿no?, el denominador subes, entonces cambia el signo, ¿sí o no? No hay problema. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que te están pidiendo acá? Te piden el perímetro que es 2P, ¿no?, que en este caso es 4 multiplicado con el A. ¿A quién es? Es 25 multiplicado todavía por 1 menos tangente de teta elevado a la menos 1. Este es el valor de A. Lo único que queda es por multiplicar para hallar el perímetro, que es 2P. Simplemente 4 por 25, que me da 100 multiplicado por 1 menos tangente de teta, ¿no? Tangente de teta elevado a la menos 1. Este de acá será mi respuesta. Tangente de teta, 1 menos tangente de teta elevado a la menos 1 por 100. Y eso es la clave A, ¿no? Listo. Siguiente. A ver, aquí dice, determina X en función de alfa y M. ABC es un cuadrado. Ya, lo mismo, ¿no? Pero si es un cuadrado, automáticamente esta distancia debe ser igualito al que está aquí, igualito al que está aquí, igualito al que está aquí. Entonces necesito solo el ED. Sumo con la bolita y ya me salió así. Ya, entonces hago la misma, ¿no? La misma estrategia. ¿Qué es lo que quiero? Cateto opuesto. ¿Qué es lo que tengo? Hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Qué cosa es cateto opuesto entre hipotenusa? Es el seno, ¿sí? Este de acá es el seno. Automáticamente este ya es M multiplicado por el seno, ¿no?, del ángulo. Cateto opuesto es lo que quiero entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa es el seno.
Lo mismo pasaría para la bolita, ¿sí o no? ¿Qué es lo que quiero? Cateto adyacente, ¿sí o no? ¿Qué es lo que tengo? Hipotenusa, ¿sí o no? Cateto adyacente entre hipotenusa, ¿qué te da? El coseno, ¿no? Cateto adyacente entre hipotenusa me da el coseno. O sea, la bolita, ¿quién es? Es el m coseno del ángulo, ¿no? Todos son, ¿no? Todos. Este también es. Este también es el m coseno del ángulo. Listo, ya salió. Entonces x simplemente es la suma de los dos, ¿no? Y justo va a quedar en función de alfa y m. O sea, profesor, x simplemente es la suma de m seno de alfa más m coseno de alfa. Factoriza el m, ¿no? X simplemente es m multiplicado por el seno de alfa más el coseno de alfa. Listo. M multiplicado por el seno más el coseno del mismo ángulo a clave la C. Este sería mi respuesta, la clavecita, la C. COVIDcito. Sencillo, ¿no? Fácil este ejercicio. Último, 16 minutos. ¿No? Te voy a pedir por favor que observes bien el video. Si por ahí trata de practicar ya con tu libro. Bien, acá me dicen del gráfico determine el valor de X. Lo que es el título tiene por resolución de triángulos rectángulos. Entonces acá no hay ningún tipo de triángulo rectángulo. Entonces lo más rápido que puedes hacer es que debes hacer este trazo, ¿sí o no? Debes hacer ese trazo. ¿Por qué? Porque necesitas triángulo rectángulo, pues no, eso es lo que necesitas. Ahora sí, ya está incluido en un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces ahora sí. Ya podemos trazar, inclusive hallar esa altura, ¿no? En función de m y alfa, ¿sí o no? ¿Qué es lo que quiero? Cateto opuesto. ¿Qué es lo que tengo? Hipotenusa, ¿ya ves? Entonces, rápidamente eso tú puedes decir que es el m seno de alfa, ¿no? Cateto opuesto entre hipotenusa, que es seno, y multiplico m seno de alfa, ¿sí o no? Y lo mismo va a pasar para el otro lado, ¿sí o no? Pero ya en función de x, ¿no? Cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, rápidamente tú vas a decir también que es x multiplicado por el seno, pero de teta, ¿no? Claro, porque tienes el cateto opuesto, quieres el cateto opuesto entre la hipotenusa. Es lo mismo, ¿sí? Entonces, como este es lo mismo, igual harías nada más, ¿no? Y eso es lo que sería tu ecuación, ¿no? Si es lo mismo, entonces acá tú, ¿qué dices? Que el m multiplicado por el seno de alfa es igualito al x multiplicado por el seno de teta. Profe, seno de alfa, seno de teta está, tú quieres el valor de x, es lo que dice. Está multiplicando al otro lado, ¿cómo va a pasar? A dividirse, no sé, esto va a quedar m por el seno de alfa entre seno de teta, ¿no? Listo, ya está. Eso sería el valor de x, pero no hay clave, ¿no? No hay clave, todo es lineal. Ya, recordarnos una propiedad recíproca, ¿no? ¿Te recuerdas la propiedad de recíprocas, no? Sí, ¿no? Estas son las propiedades recíprocas, ¿ah? Recuerda eso, por favor. Una de las propiedades recíprocas que tenía es que si yo tengo el seno de un ángulo cualquiera, multiplico con su recíproco, que es la cosecante, eso me da 1, ¿sí o no? Eso me da 1. Entonces, si yo quiero hallar la cosecante de teta, baja la cosecante de teta, baja el 1, este está multiplicando al otro lado, ¿cómo pasa? A dividirse, ¿no? Entonces, la cosecante, en otras palabras, es 1 entre el seno. Entonces, aquí lo único que te falta es ordenar, ¿sí o no? ¿Qué te parece si acá lo ordenamos bonito? Aquí le pongo el x, aquí le pongo el m, seno de alfa, multiplicado por 1 entre seno de teta, ¿sí o no? Listo. Y 1 entre seno de teta, ya lo tenemos acá, ¿no? Claro. Así puedes allá para alfa también, ¿no? Para alfa también puedes. Al seno también lo puedes haber sacado, ¿sí o no? Claro. 1 entre cosecante es seno, ¿no? Por ahí, por los lados. Pero bueno, ya vamos aquí. Terminamos entonces. X entonces aquí será
m multiplicado por el seno de alfa, ¿no? Y ya no voy a poner 1 entre seno, ¿sí o no? Sino que pongo cosecante, ¿no? Cosecante de teta. Entonces, m multiplicado por el seno multiplicado por la cosecante de teta. Seno de alfa por cosecante de teta. M multiplicado por seno de alfa cosecante de teta. Clavecita la B, ¿no? Listo. O lo otro que puedes haber tú hecho es trabajar también con teta, ¿no? De teta su cateto opuesto ya lo teníamos. Es m seno de alfa en x, ¿no? O sea, si capaz, otra forma de resolver quizás, ¿no? Sería una sola forma, no hay pues un ejercicio, hay varias formas, ¿no? Lo otro que podrías hacer, ¿qué es? A ver, si tienes cateto puesto sobre hipotenusa, ¿eso qué cosa es? Seno, ¿sí o no? Claro, es otra forma. Si yo tengo cateto puesto sobre hipotenusa, profesor, eso me da el seno, ¿no? Seno de teta, ¿sí o no? ¿Quién es cateto puesto? Que es el m sobre seno de alfa sobre x, ¿sí o no? Cateto puesto sobre hipotenusa. M está dividiendo, pasa a multiplicar, y seno que va a estar multiplicando pasa a dividir. Cambias de orden nomás, ¿no? Entonces este va a quedar m seno de alfa entre seno de teta. Y es lo mismo que hice acá, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo mismo. Este lo puedes poner como esta forma, ¿no? Esto ya lo puedes poner como esta forma. Ahí está. Y va a salir lo mismo, ¿no? En el lugar de 1 entre seno le pones la cosecante. Y sale lo mismo. Por dos formas. Ya, chicos, espero que esté claro. Lo observen bien, por favor. Y nos estamos poniendo en contacto en la siguiente clase. Saludos. Chaucito. Cuídense.